Uno de los momentos más estratégicos para una composición musical y para cualquier tipo de composición basada en una lógica de flujo en el tiempo es el comienzo. Siempre me acuerdo de un director de cine, aunque no me acuerdo de quién, que dijo que si no enganchas al público en los primeros 15 minutos de la película, no se enganchará nunca. En la música en general creo que funciona de manera muy similar, pero diría que el tiempo para enganchar a la escucha es medio minuto o menos. Y creo que esto vale con cierta flexibilidad para cualquier propuesta compositiva y cualquier lenguaje o sintaxis. Ahora, hay diversas formas de concebir una obra. En el grupo Fluxus, en los años 60, conformado por un conjunto de artistas internacionales interdisciplinarios, se priorizaba el proceso de la experiencia artística por encima del llamado producto final o el resultado. Lamont Young, uno de los precursores del movimiento minimalista estadounidense y con cierta influencia en las posturas de Fluxus, hizo obras sonoro-musicales que se presentaban en una casa y que podían durar días. A veces un solo sonido o textura podía durar horas, con una lentísima evolución del material. Incluso hizo una obra en 1960 con una sola nota. Estas experiencias son conceptualmente interesantes, aunque me parece que es porque precisamente tienen que ver con posturas ideológico-conceptuales en donde el sonido es utilizado como medio de enunciación. Las implicaciones en relación a la composición son otras, que no voy a abordar en este taller. Por otro lado, me parece importante no confundir estas experiencias con las lógicas de ciertas músicas tradicionales, en donde también se pone el énfasis en el proceso y definitivamente no tienen discursos de carácter lineal con comienzos y finales definidos. Y menciono esto porque algunos protagonistas de ciertas tendencias experimentales y del mismo movimiento minimalista norteamericano dicen inspirarse en músicas, por ejemplo, indostanas o africanas y en cierta ritualidad. Pero en las culturas tradicionales, estas lógicas en la construcción de discursos circulares y abiertos tienen que ver con la posibilidad de permitir que los escuchas participantes puedan ingresar y egresar de la experiencia en cualquier momento sin sacrificar el sentido comunitario de la misma. O sea, la estructuración de los materiales permite que cada quien se incorpore y se vincule significativamente con la música y los demás elementos del contexto, independientemente de la duración de su presencia física. En este sentido, la idea de comienzo y final pues no tendría sentido y se busca conectar a las personas con una suerte de flujo trascendente que va más allá de la realidad o la existencialidad humana. Pero la diferencia en relación a los experimentos occidentales, en donde las obras buscan grados de rompimiento con las convenciones burguesas de la música de concierto, las culturas tradicionales buscan una continuidad existencial y comunitaria. Ahora, en las obras que vamos a abordar, que sí son finitas, o sea, tienen comienzo y final, sí es muy importante, como he dicho, la manera de concebir la estrategia para el comienzo. Voy a intentar de proponer algunos principios que les podrían servir como referente en relación a lo que están componiendo. Todos los ejemplos que menciono estarán en la ventana de información abajo. Primer principio. Los comienzos tienen una doble función. Por un lado, deben crear un estímulo que saca a la escucha de su cotidianidad para que pueda participar del mundo extracotidiano de la obra. Esto no es solo un asunto formal o de convención en donde se establece el umbral entre vida y arte, posibilitando una transformación del estado existencial de la escucha, sino que debe contemplar cómo el material sonoro concreto que se escucha en ese momento permite establecer algo importante en relación a la naturaleza de la pieza
ya sea referente a su sonoridad, a su material temático o a los procesos sonoro-musicales que siguen, o incluso su temática. En otras palabras, debe aportar elementos que develen o al menos insinúen la identidad particular de la experiencia que comienza. Un ejemplo muy claro de esto último es el comienzo de Tristán e Isolda de Wagner, en donde los procesos armónicos no resueltos del comienzo, empezando por el primer acorde que sorprendió a los escuchas de su tiempo, simbolizan el amor no consumado. Por otro lado, los estímulos que perciben la escucha al comienzo de la obra deben paralelamente generar una expectativa en torno a lo que viene. Debe posibilitar poner la música en movimiento, generando un estado de tensión dinámica para captar la atención de la escucha. En este sentido, el comienzo es el primer eslabón de una cadena de estímulos que produce una dinámica tensional sostenida a lo largo de la obra. Escuchen el comienzo de mi obra Son Mestizo 2. Hay un primer gesto rítmico armónico del cual surge una resonancia, que es una sonoridad estática. Encima de esta se escuchan unos elementos melódicos tocados por los clarinetes y el corno inglés, una nueva manifestación de la sonoridad inicial, o sea, pone en movimiento esa sonoridad estática. Repentinamente, estos fragmentos melódicos se encuentran interrumpidos por otro material melódico textural dominado por el flautín, debajo del cual suenan dos golpes rítmicos en la cuerda aguda tocando con legno batuto, junto con las cajas chinas y los cascabeles. La segunda frase comienza con una variación del primer gesto, con una mayor agitación rítmica. Los dos materiales contrastantes se vuelven a presentar, pero con una duración más compacta y con una presencia mayor de los golpes rítmicos. El desenlace de esta segunda frase no es un cierre, como sucede con la primera frase, sino una apertura hacia un movimiento rítmico que genera un flujo continuo. Los ostinati rítmicos surgen de los golpes rítmicos del comienzo. Este nuevo movimiento rítmico transforma los materiales iniciales, incluyendo la sonoridad estática, que vuelven a presentarse en un proceso de densificación acumulativa que lleva al primer clímax. Aquí, metafóricamente hablando, se da un sobreposicionamiento de materiales contrastantes que buscan encontrar un sentido en un contexto de choque y fragmentación. Es, si se quiere, una simbolización sonora del mestizaje con todas sus complejas contradicciones. Segundo principio. Con el riesgo de caer en una simplificación, creo que hay básicamente tres tipos de comienzos, que desde luego tienen sus variantes y a veces se pueden combinar. El primero sería un comienzo expositivo explícito. El segundo sería un comienzo más o menos ambiguo, que, por así decirlo, genera expectativa en cuanto a dónde y cuándo se clarificará esa ambigüedad. Es como caminar por la neblina con poca visibilidad. La expectativa y la dinámica tensional se vinculan al momento en que empiezas a ver algo que te ubique referencialmente y que representaría, al menos pasajeramente, un punto de relativa distensión. Tercero, un comienzo que representa una especie de metáfora de la eternidad. O sea, da la sensación de que ya venía dándose el proceso sonoro desde siempre, y lo que sigue es una especie de vivencia o experiencia temporal humana particular que se monta sobre ese flujo sin principio ni fin. Insisto, puede ser una simplificación, pero creo que orienta, siempre y cuando entendamos que son principios y no fórmulas, y que estos principios tendrían que realizarse a través de una materialización sonora concreta y luego vincularse a lo que sigue en el proceso de la obra. A veces el compositor toma en cuenta ciertas expectativas de los perceptores, jugando con convenciones establecidas por las tradiciones de la música de concierto europea, entre otras posibles. Un ejemplo interesante es el comienzo de la obra Planos de Silvestre Revueltas.
La convención expositiva clásico-romántica de presentar el material temático con una lógica de frases antecedente-consecuente es utilizada por revueltas para desarrollar una sintaxis expositiva basada más bien en procesos de acumulación y la yuxtaposición transgresora de materiales. Empieza la obra con una clara lógica de antecedente-consecuente, utilizando dos motivos contrastantes, uno que consiste en un acorde estático y disonante, pero rítmicamente agitado, que sigue resonando, y otro que es una melodía bastante pentáfona, que es introducido por otra sonoridad disonante. En la segunda frase de la pieza regresa el primer motivo. No obstante, en el momento en que esperas el segundo motivo, irrumpen violentamente una serie de materiales diferentes o derivados del primer motivo. Esto produce una sensación de transgresión y rompe por completo la expectativa de la escucha que espera una exposición simétrica en dos partes que dicta la convención. Si les interesa un análisis de esta obra, pongo abajo el enlace para un artículo que escribí sobre esta obra en comparación con 8 por radio. Escuchen los otros ejemplos y analicen cómo funcionan los comienzos, tomando como referente lo expuesto. Hablaremos de esto en la próxima sesión sincrónica.